El ritual de los Musgrave. Sherlock Holmes era uno de los hombres más esmerados y más correctos en el vestir y en su conversación. Pero en cambio, y por un contraste inexplicable, era en la vida íntima tan desordenado que causaba la desesperación de todos los patrones y patronas de casas de huéspedes. A pesar de que yo, habituado al rudo vivir del Afganistán, tenga hábitos un tanto apartados de la seriedad que debe tener un doctor, no lo son tanto que tenga, como Sherlock Holmes, los cigarrillos en la coquera, el tabaco picado en una zapatilla turca y sujete las cartas por contestar con un cuchillo sobre la puerta. Sin embargo, esto no es nada en comparación de otras cosas más graves, como, por ejemplo, dibujar en la pared a balazos un patriótico VR, demostrando que también puede ejercitarse en una habitación y sentado cómodamente el sport de tirar al blanco. Nuestro cuarto estaba siempre lleno de chirimbolos de química y de otras 1000 cosas, entre ellas piezas de convicción, que guardaba aquí y allá, lo mismo sobre una sombrerera que en el tarro de la manteca. Pero lo que me molestaba más eran los papeles, que se amontonaban por todas partes y lo cubrían todo. Holmes no rompía ningún documento, ninguna carta, ningún periódico, y mucho menos refiriéndose a algún asunto judicial. Sin embargo, cada año o cada 2 años, más bien esto último, hacía un violento esfuerzo y procuraba ordenar aquella papelería, quedándose con lo más importante, dudando mucho antes de romper alguna cosa. Creo haber dicho en alguna parte de estas mis incoherentes memorias que el carácter de Sherlock Holmes era de los más inconsecuentes que he conocido. Tan pronto desplegaba inusitada energía y actividad increíble como dejábase caer perezosamente sobre un sofá y dejaba correr las horas y los días, con un libro en la mano, adormeciéndose con las suaves y nostálgicas melodías de un violín. Durante estos periodos de agotamiento, de cansancio, costábale trabajo hasta arrastrarse hacia la mesa para comer. Así se comprende que los papeles fueran poco a poco ganando el cuarto, los muebles y hasta nosotros mismos. Una tarde de invierno, en que estábamos sentados junto a la lumbre y dejábamos vagar la mirada a la saga del humo de nuestros cigarros, le propuse tímidamente a Holmes que aprovecháramos las horas que teníamos libres para poner un poco de orden en el cuarto. Como mi petición era muy razonable, Holmes no pudo negarse a ella, y levantándose, se dirigió murmurando a la alcoba. Al poco rato volvió arrastrando una caja de metal. La puso en medio de la habitación, y sentándose en un taburete levantó la tapa. Entonces pude ver que estaba llena de papelotes fuertemente atados. «Si supierais, Watson», me dijo maliciosamente, «cuántas historias hay aquí, y qué interesantes son algunas de ellas, me parece que en vez de aconsejarme que las rompiera o las...» «¿Qué?», interrumpí. «¿Se refieren esos papeles al principio de vuestra carrera? Ya sabéis cuántos deseos tengo de conocer todo lo de esa época». «Efectivamente, querido, todos estos papeles son anteriores a nuestra amistad. Entonces no os tenía por historiador». Y mientras hablaba, iba sacando con cuidado un paquete después de otro. «No todos fueron éxitos, amigo Watson, pero en algunos de ellos hay detalles curiosísimos. Este paquete se refiere al crimen de Tarleton, este otro al de Banbury, el vinatero,
Aquí está también la aventura de aquella rusa vieja que... Aquí tengo documentos relativos al caso del cojo Rigoletti y de su encantadora esposa. ¡Hombre! Aquí hay una cosa curiosísima. Y hundiendo el brazo hasta el fondo, sacó una cajita de madera con tapa de metal, y de ella extrajo un trozo de papel arrugado, una llave antigua de cobre, un pedazo de percha de madera con un ovillo de bramante y 3 monedas antiguas. «¿Qué os parecen estas curiosidades?», dijo Holmes, sonriendo ante el asombro que traslucían mis facciones. «Que es una colección muy extraña, rarísima, y mucho más la historia que se relaciona con ella. Entonces, tienen un valor histórico, querido, histórico». «¿Cómo histórico?». Sherlock Holmes las fue poniendo una a una sobre la mesa. Luego se sentó de nuevo y, mirándolas con aire de satisfacción, contestó con lentitud: «Esto es lo único que me queda de El ritual de los Musgrave». Más de una y de 2 veces le había oído hablar de este asunto, pero nunca me enteré de él detalladamente. Ya sabéis que tengo grandes deseos de conocer esa aventura. «Y, sin embargo», dijo maliciosamente, «queríais que rompiera estos papeles. Confesad, amigo Watson, que hace falta bien poco para quitaros de la cabeza la manía del orden. Pero no soy rencoroso, y tendré sumo gusto en que figure esta narración en vuestros recuerdos, porque es una de las más interesantes. Otro día os relataré la historia del Gloria Scott, que fue el punto de partida de mi carrera. Me habéis conocido cuando ya tenía cierta reputación, y me empezaban a considerar como una especie de extrema unción, que únicamente se llama en los casos desesperados. Por lo tanto, no podéis imaginaros mis días tristes y sombríos cuando luchaba por salir de la obscuridad y conquistarme esta posición de la cual estoy tan contento. Recién venido a Londres, alquilé un cuarto en la calle de la Montaña, próximo al British Museum, y dediqué mis ocios al estudio de las ciencias, que consideraba útiles el día de mañana. De vez en cuando, alguno de mis antiguos compañeros se acordaba de mí y de mi chifladura deductiva o investigadora, y me confiaba algún asunto de difícil resolución. El tercero de estos asuntos fue, justamente, el ritual de los Musgrave, y que fue el primer escalón de mis futuras victorias, no tanto por la habilidad que desplegué en él, sino por el interés que causó en el público, dada la posición de las personas comprometidas en él y lo misterioso de sus principios. Reinaldo Musgrave fue compañero mío de colegio, y sin llegar a la intimidad, nuestra amistad fue bastante afectuosa. Tenía pocas simpatías entre los demás camaradas, por cierta reserva de palabras y de acciones que atribuían a orgullo y que yo juzgaba hija de una gran timidez. Era un mozo esbelto y muy distinguido, de nariz aguileña y ojos grandes y soñadores. Era el último vástago de una de las más nobles y antiguas familias del reino, los Musgrave, que a mediados del siglo XVI estableciéronse al oeste del Sussex, en la mansión señorial de Arleston. Y era tanto el aristocrático aspecto de su figura que yo no podía mirar sus ojos de ensueño, su boca exquisitamente dibujada y sus manos finas, sin evocar las ojivas bordadas por el musgo y los puentes que sintieron la pesadumbre de los hombres de armas, y las almenas doradas por el sol de la tarde que también hacía centellear los cascos y las puntas de las lanzas. Recuerdo que muchas veces paseábamos juntos y que a él le interesaban bastante mis observaciones
y mi espíritu dado a las quimeras imaginativas. Salimos del colegio y habían pasado 4 años sin saber el uno del otro, cuando una mañana vino en busca mía. No había cambiado nada. Vestía con igual corrección y acatamiento de la moda que antes. Y solo sus ojos eran más tristes y más severo su continente. «¿Qué ha sido de vos, querido Musgrave?», le dije, después de estrecharnos las manos afectuosamente. «Supongo os enteraríais que mi padre murió hace 2 años próximamente», respondió él. Desde entonces, entre mis deberes de diputado y el atender a mis haciendas, empleo de tal manera el tiempo que no me sobran muchos minutos para consagrarlos a mis antiguas amistades. Sin embargo, he seguido vuestros triunfos y he visto que habéis progresado maravillosamente, utilizando aquellas cualidades que tanto me admiraban. «Realmente», respondí, «no puedo quejarme. Lo que empezó siendo una distracción de niño es ahora lo que da para vivir». No sabéis cuánto me alegro de ello, aunque solo sea por egoísmo. Necesito vuestra ayuda, querido Holmes, para resolver un grave problema, ante el cual se han estrellado los más diestros policías, y que considero de lo más extraordinario que darse puede. «Hablad», dije, lleno de impaciencia, «y no olvidéis un solo detalle». Reinaldo Musgrave se sentó frente a mí y, encendiendo un habano, principió su narración. «Aunque soltero, llevo una vida muy costosa, pues las comodidades a que estoy acostumbrado y la extensión de mis tierras y de mi casa requieren bastante servidumbre. En la actualidad se compone esta de 8 criadas, un mayordomo, 2 lacayos, ayuda de cámara y un groom, sin contar la gente empleada en las cuadras y en los trabajos agrícolas. El mayordomo, Branton, entró muy joven en la casa y supo hacerse indispensable a los pocos meses de hallarse en ella. Era un mozo de buena figura, inteligente y dispuesto para el trabajo. Joven todavía, pues no representaba más de 40 años y llevaba más de 20 en Arlestone, resultaba agradable su compañía, pues a su varonil belleza unía, como he dicho antes, un cerebro privilegiado. Conocía varios idiomas y era versadísimo en el arte de la música. No es raro que, con estas condiciones y dada la pequeñez de ambiente que hay en una provincia, Branton buscara el lado feliz de la vida y lo lograra conquistando mujeres. Sí, nuestro mayordomo era un temible don Juan. Durante los años en que vivió su mujer fue bastante comedido, pero en cuanto enviudó, comenzaron los caprichos y las mujeres amadas hoy y despreciadas mañana. Hace algunos meses todos creímos que volvería a casarse, pues se puso en relaciones con una de las doncellas, llamada Raquel Howells, pero de improviso riñeron, y el seductor se enamoró o fingió enamorarse de Juana Oregelis, la hija de uno de mis guardas. Raquel era fuerte como las mujeres bíblicas, pero de un temperamento tan impresionable y nervioso que esta ruptura le causó un ataque cerebral. Hace algunos días aún la he visto por las habitaciones de la vieja casa señorial, pero andaba apoyándose en las paredes y en los muebles, pálida y silenciosa como un espectro. Aquí comenzaba el primer acto del drama. El segundo fue mucho más emocionante y misterioso. Y ahora, antes de estos 2 actos, hablemos del prólogo. Ya os he dicho que Branton era hombre de rara inteligencia, y esta distinción suya ha sido la causa de su ruina. Desde poco tiempo a esta parte, nació en él una insaciable ambición de saber cosas que le debían tener sin cuidado.
y ya olvidó todas las conveniencias y las consideraciones. Cierta noche de la semana pasada, el jueves, para precisarlo todo, no pude conciliar el sueño, sin duda porque cometí la torpeza de tomar una taza de café muy fuerte después de la cena. Después de mucho luchar con el insomnio, y a eso de las 2 de la madrugada, encendí una luz y me levanté para coger una novela que había empezado aquella tarde. Después de buscarla inútilmente, recordé que había dejado el libro en el salón del billar. Me puse apresuradamente una bata y salí de la alcoba. Para llegar al billar, hay que bajar una escalera y cruzar por un pasillo que conduce a la biblioteca y a la sala de armas. Imaginaos mi sorpresa al ver una luz encendida en la biblioteca. Tenía la seguridad de que al salir había apagado la lámpara y cerrado cuidadosamente la puerta. ¿Quién sería el que se hallaba dentro? Cogí al azar una hacha antigua de uno de los trofeos de armas que adornan los pasillos de Arlstone, y apagando mi vela, me aproximé a paso de lobo hasta la puerta entreabierta. ¿A quién diréis que vi? A Brunton, el mayordomo, que, enteramente vestido y sentado en un sillón, estaba absorto en el estudio de una especie de plano que tenía sobre las rodillas. Quedé mudo de asombro, y merced a la obscuridad en que me hallaba, pude observarlo todo sin causar la menor sospecha. La vela, colocada sobre la mesa, iluminaba perfectamente su cara y sus ademanes. De pronto se levantó, y entonces vi que vestía todavía el traje de frac, lo cual probaba que no se había acostado, y yendo hacia el escritorio colocado en un rincón, metió la mano en uno de los cajones, sacó un papel y, volviéndose a sentar cerca de la luz, se puso a examinarlo de igual manera que al anterior. Fue tal mi indignación al ver que un extraño se permitía hojear de semejante modo mis papeles de familia, que abandoné todo recato y entré en la habitación. Brunton levantó la cabeza y su cara se puso lívida. Después, levantándose, guardó el plano en uno de los bolsillos interiores. «¿Así es como cumplís con vuestro deber y justificáis mi confianza?», exclamé con voz colérica. «Mañana mismo saldréis de esta casa». Bajó la cabeza sin responder, y silencioso, con el semblante contraído y las manos temblonas, pasó delante de mí y desapareció. Entonces me aproximé a la mesa, y con gran asombro vi que el papel que había sacado del escritorio no tenía importancia alguna. Era una copia de las preguntas y respuestas que desde tiempo inmemorial constituyen el ritual de los Musgrave, y que se pronuncian en la ceremonia de tomar posesión los Musgrave de sus derechos de mayor de edad. Es un documento que solo tiene interés para nuestra familia y alguno que otro arqueólogo, pero que en la vida práctica es enteramente inútil. Si no tenéis inconveniente, ya volveremos a hablar de ese documento. Bueno, pero dejadme continuar mi narración. Cerré el escritorio utilizando la llave que había dejado Brunton, y ya me disponía a salir cuando, con gran asombro mío, vi en el umbral de la puerta al mayordomo. «Oíd, señor Musgrave», exclamó con voz temblorosa. «Yo no puedo soportar una desgracia semejante. Yo he sido y soy muy orgulloso. Demasiado para mi clase, lo reconozco. Y esta humillación me mataría, y hasta toda mi sangre subiría al cerebro y... no sé. Es muy lógico que no queráis que continúe a vuestro servicio después de lo sucedido. Pero no me echéis, por el amor de Dios. Dejad que transcurra un poco de tiempo y parezca que soy yo el que se despide.
reflexionad en mi reputación. No merecéis consideración alguna, Branton, respondí. Vuestra conducta ha sido indigna. No obstante, y teniendo en cuenta que lleváis mucho tiempo en mi casa, os concedo 8 días, durante los cuales podréis inventar cualquier pretexto que justifique vuestra salida de Arlestone. Nada más que una semana, señor, exclamó. Dadme siquiera 15 días. Os lo ruego, 15 días. No, una semana. Y es demasiado para lo que merecéis. Seguro de que no había de lograr más, agachó la cabeza y, girando sobre sus talones, desapareció en la obscuridad. Yo apagué la luz y regresé a mi cuarto. Los 2 días siguientes, Branton cumplió sus obligaciones como nunca, excediéndose en su acostumbrada laboriosidad. Yo estaba muy intrigado por lo que había resuelto, pero, a pesar de ello, no le hice alusión alguna acerca del incidente. Al tercer día, Branton no vino, según costumbre, a recibir órdenes. Al salir yo del corredor después del desayuno, encontré en el pasillo a Raquel Howells. Me pareció más pálida y más débil que nunca, y la regañé suavemente por no cuidarse. Debíais guardar cama, dije, y cuando os encontrarais un poco más fuerte, volveríais al trabajo. Se me quedó mirando con una expresión tan rara que temí hubiera perdido la razón. Ya estoy bastante bien, señor. Bueno, ya veremos lo que dice el médico. Por ahora no os ocupéis de nada, y si halláis a Branton, decidle que vaya a mi cuarto. El mayordomo no está en casa, señor. ¿Cómo? Pues, ¿dónde está? No se sabe. Nadie lo ha visto salir. Ha marchado. Sí, ha marchado. Se echó a reír con una risa convulsiva, y su cabeza rebotó sobre la pared al buscar apoyo para no caer al suelo. Me abalancé al cordón de la campanilla pidiendo auxilio. Vino gente y, sujetándola entre varios, consiguieron llevarla a su cuarto y acostarla. Mucho rato se extendieron por los corredores y los cuartos sus gritos y sus risas. Entretanto, procuré enterarme del paradero de Branton. Nadie le había visto salir. Su lecho se hallaba intacto. La última vez que lo vieron fue la noche anterior, cuando subía a acostarse. Por la mañana ya no estaba. Y no obstante, las puertas y las ventanas permanecían herméticamente cerradas. Las ropas, el reloj y hasta el dinero estaban en el cuarto. Únicamente faltaban el frac negro que llevaba durante el día y las zapatillas. Registramos toda la casa y los alrededores, sin hallar rastro alguno. Creo haberos dicho que Arlestone es un verdadero laberinto. Sobre todo la parte antigua que no habita nadie. Por consiguiente, lo recorrimos cuidadosamente, desde los desvanes hasta las cuevas. Nada. Realmente era muy extraño que hubiese partido dejando todo lo que poseía. Pero, de no ser así, ¿dónde diablos podía estar? Di parte a la policía y comenzaron de nuevo las pesquisas con idéntico resultado que antes. Y así hubiéramos seguido a no ocurrir un accidente que nos hizo olvidar en parte la desaparición del mayordomo. Durante 2 días tuvo Raquel tales ataques de nervios y tales delirios que hubo que ponerle enfermera. La tercera noche, después de la desaparición de Branton, viendo la enfermera que Raquel dormía tranquilamente, se sentó en un sillón y poco a poco el sueño la fue venciendo. A la madrugada despertó, y cuál no sería su asombro al ver el lecho vacío, la ventana abierta y que Raquel había desaparecido. Me despertaron enseguida y, acompañado de 2 lacayos, seguí las huellas de la fugitiva,
cosa no muy difícil porque, al pie de la ventana, veíanse claros y distintos los pasos de la doncella. Guiados por ellos, salimos del jardín y, llenos de dolor, nos paramos al borde del lago. Allí cesaban las huellas. Enseguida se nos ocurrió dragar en los 8 pies de profundidad que tiene el lago, pero no hallamos más que una cosa inesperada. Los garfios sacaron un saco, dentro del cual se encontraron varios trozos de roñoso metal y algunos guijarros y cristales rotos. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada de Raquel Howells ni de Ricardo Branton. La policía está desorientada, y yo, más desorientado todavía, he determinado acudir a vos para que ayudéis a aclarar este misterio. Comprenderéis, amigo Watson, con qué interés escuché la narración de Musgrave y la serie de conjeturas que hice mientras hablaba. Cuando concluyó, ya tenía yo sentados los hechos siguientes. Branton había desaparecido. Raquel también. Ambos tuvieron relaciones, y en ella el odio debió sustituir al amor. Raquel manifestó una agitación muy grande después de la desaparición del mayordomo. Raquel arrojó al lago un saco lleno de objetos extraños. Ahora bien, ¿cuáles eran las causas de estos hechos? Y recordando de repente el punto inicial, le dije a Musgrave: necesito ver el documento que estudiaba Branton en la biblioteca cuando lo sorprendisteis. Ese ritual, respondió, solo es una serie de tonterías, disculpables únicamente por su antigüedad. Aquí traigo una copia de él. Y me entregó este papel que veis, querido Watson, y que contiene las preguntas y respuestas a que deben someterse los Musgrave cuando cumplen la mayoría de edad. Escuchad. Pregunta: ¿a quién pertenece? Respuesta: al que marchó. Pregunta: ¿a quién pertenecerá? Respuesta: al que venga. Pregunta: ¿en qué mes fue? Respuesta: en el 6º después del 1. Pregunta: ¿dónde se hallaba el sol? Respuesta: sobre el roble. Pregunta: ¿dónde estaba la sombra? Respuesta: sobre el olmo. Pregunta: ¿cómo lo mediríais? Respuesta: 10 y 10 hacia el norte, 5 y 5 hacia el este, 2 y 2 hacia el sur, 1 y 1 hacia el oeste y por debajo. Pregunta: ¿qué daríais por ello? Respuesta: todo cuanto nos pertenece. Pregunta: ¿por qué? Respuesta: porque nos ha sido confiado. El original no tiene fecha, pero a juzgar por su ortografía, debe ser de mediados del siglo XVII, dijo Musgrave. Temo que no sirva para resolver el problema. De todos modos, respondí, esto nos presenta otro misterio mucho más interesante que el anterior. Y hasta creo que aquí está la clave de todo. No entiendo, murmuró mi amigo. Yo creo que eso no tiene importancia alguna. Yo, en cambio, lo considero de una importancia capital, y tengo la seguridad de que Branton opinaba lo mismo que yo. Indudablemente, cuando lo sorprendisteis, no era la primera vez que leía el ritual. Es posible, nunca lo ocultamos, ni creímos que debiera ser un secreto. Creo haberos oído decir que el mayordomo comparaba el manuscrito con un plano que guardó en el bolsillo cuando le sorprendisteis, ¿no es eso? Eso es, pero ¿para qué le iba a servir esta majadería? Creo que lo sabremos muy pronto. Si os parece bien, debemos salir enseguida para Sannex, y ya sobre el terreno os podré responder con mayor claridad. Aquel mismo día llegamos a Arleston. Como ya debéis conocer esta antigua casa,
por las descripciones y reproducciones que se han hecho de ella, únicamente os diré que forma una especie de L. El ala más larga es la más reciente. La corta forma la parte antigua. Sobre una de las puertas se halla grabada la fecha 1607, pero los peritos aseguran que la construcción del edificio debe ser de una época mucho más antigua. El gran espesor de los muros, la exigüidad de las ventanas, obligaron en el siglo anterior a la familia Musgrave a construir un nuevo edificio y utilizar el viejo como guardamuebles y como desván. Un soberbio jardín de añosos árboles circunda la casa, y a 200 metros de ella está situado el lago. Yo tenía la evidencia, querido Watson, de que no había en este asunto 3 misterios distintos, sino un solo y único problema, y que si acertaba a descifrar el ritual de los Musgrave, tendría inmediatamente la clave del enigma, y sabrían dónde estaban Brunton y Raquel Howells. Sin duda alguna, si el mayordomo se entregó con tanto afán al estudio de ese documento, debió ser porque su claro talento le hizo ver algo que pasó inadvertido a varias generaciones de Musgraves, campesinos e ignorantes, y porque pensaría obtener alguna ventaja de aquel descubrimiento. Releyendo el manuscrito, comprendí que aquellas indicaciones de sitios y aquellas medidas debían referirse a un punto determinado en el cual había, según las últimas preguntas y respuestas, algo importantísimo, puesto que los Musgrave lo ocultan con tan extraordinarias precauciones. Teníamos 2 puntos de partida, un roble y un olmo. El roble veíase bien claramente a la izquierda de la casa. Era el más viejo de todos los demás árboles, y uno de los más magníficos que he visto en mi vida. ¿Existía este árbol cuando se redactó el ritual? Interrogué a mi amigo. Probablemente debía existir ya en la época normanda, contestó. Tiene 23 pies de circunferencia. ¿Y olmos? ¿Tenéis olmos también? Interrogué lleno de ansiedad. Había uno muy viejo allá abajo, pero hará unos 12 años lo partió un rayo, y mi padre lo hizo derribar. ¿Podríais indicarme el sitio donde estuvo? Ya lo creo. ¿Y no existen más olmos en la posesión? Tan viejos como aquel, ninguno. Lo que más abundan son hayas. ¿Queréis que vayamos a ver el lugar donde estuvo el olmo? Reinaldo Musgrave no me contestó, y, tirando de las riendas, dirigió el Tilbury hacia el punto indicado. Era sobre poco más o menos la mitad del espacio que había entre el roble y la casa. Y ahora ya nos será imposible saber la altura que tenía este olmo, ¿verdad? 64 pies. ¿Cómo lo sabéis con esa certeza? Interrogué asombrado. Cuando mi antiguo preceptor me planteaba algún problema de trigonometría, casi siempre se referían a calcular alguna altura. Así es que en poco tiempo conocí las de todos los árboles y las casas de Arlestone. Esta revelación tuvo incalculable importancia para mí. Los hechos me iban dando poco a poco la razón. ¿Y vuestro mayordomo nunca os hizo esta misma pregunta? Mi amigo me miró sorprendido. Ahora que lo decís, recuerdo que, en efecto, Brunton me preguntó hace 3 meses la altura de ese árbol, a raíz de una discusión con el groom. Comprenderéis, amigo Watson, que después de esta respuesta desaparecieron todas mis dudas si alguna me podía quedar. Estaba sobre la verdadera pista. Miré hacia el sol y calculé que, pasada 1 hora, se hallaría sobre la copa del roble, y de este modo se llenaría una de las condiciones del ritual. La sombra del olmo
debía ser, según mi criterio, el sitio donde la línea de sombra se detenía en el instante en que el sol rasaba la copa del roble. Ahora bien, esta era la parte más difícil, puesto que el olmo no existía. Sin embargo, puesto que Brunton dio con la solución, yo, que no me creía inferior a él, también sabría hallarla. Entramos en el despacho de Musgrave y aproveché la hora que faltaba para que el sol estuviera en el sitio marcado, atando a este pedazo de madera esta cuerda, cuyos nudos marcan entre sí la distancia de 1 metro. Luego cogí 2 cañas de pesca y uniéndolas fuertemente por los extremos, obtuve una altura exacta de 6 pies. Enseguida le supliqué a mi amigo que volviéramos al sitio donde estaba el olmo. El sol comenzaba a dorar la copa del roble. Hundí la caña en el suelo y medí la sombra proyectada. Tenía 9 pies. El resto era sencillísimo. Bastaba establecer una proporción. Si una caña de 6 pies proyectaba una sombra de 9 pies, un árbol de 64 proyectaría una sombra de 96. Medí, por lo tanto, 96 pies siguiendo la dirección de la sombra. Y al llegar al último, clavé una estaca, notando con mucha alegría que la tierra había sido removida recientemente. Estábamos sobre la pista de Brunton. Hecho esto, y con la brújula de bolsillo en la mano, conté 10 pasos hacia el norte, después 5 pasos hacia el sur, luego 2 menos hacia el oeste, y me encontré en uno de los soportales. Jamás me he sentido tan contrariado como en aquel instante. Al principio creí que me había equivocado en los cálculos, pero repitiéndolos me convencí de lo contrario. Si no mentía el ritual, allí, en aquellas piedras, se hallaba la clave del enigma. Los últimos rayos del sol, que caían de lleno sobre el suelo, no mostraban la menor juntura. Di una patada, y el sonido fue macizo, seco. De improviso, Musgrave, que había sacado el documento para comprobar la certeza de mis cálculos, dio un grito. ¿Y por debajo? Mirad, Holmes, os habéis olvidado de estas 3 palabras. Y por debajo. Me di una palmada en la frente y con voz temblona, llena de ansiedad, interrogué: ¿hay alguna cueva aquí debajo de nosotros? Sí, y tan antigua como la casa. Venid, por aquí. Descendimos una escalera de caracol, y a la luz de una linterna que sostenía Musgrave con el brazo en alto, vimos que no éramos los primeros que entraban en aquel sitio. Aquella cueva servía de almacén de leña, pero los maderos que ordinariamente se extendían sin orden ni concierto habían sido amontonados junto a las paredes, dejando un espacio libre en el centro. En este espacio había una losa ancha con una argolla orinienta, a la cual estaba arrollada una bufanda de cuadros. A petición mía vinieron 2 policías como testigos, y entre los 3 conseguimos levantar la piedra, valiéndonos de la bufanda. Ante nosotros apareció un agujero negro, al cual dirigimos ansiosamente las miradas, mientras Musgrave, arrodillado en el borde, procuraba verter la luz de la linterna en aquella especie de pozo. Al cabo de un rato, habituada ya a la vista, distinguimos una habitación no muy grande y una caja arrimada a la pared. Era un cofre de madera, forrado de cobre y con la tapa levantada. Esa llave tan roñosa es la que había en la cerradura. Todo ello estaba cubierto de moho, y los gusanos habían roído la madera por varios sitios, y unos hongos erguían sus cabezas redondas y carnosas. En el fondo del cofre únicamente se veían unos pedazos de metal que parecían monedas. Pero lo que atrajo inmediatamente nuestras miradas fue un cuerpo humano, encogido junto al cofre. La cabeza
que una violenta congestión deformó completamente, yacía sobre el borde, y los brazos se levantaban para clavar las manos en la tapa musgosa. Todos reconocimos al mayordomo Ricardo Branton. Cuando le sacamos de allí y se le reconoció, vimos que había muerto hacía ya mucho tiempo, pero sin que herida ni contusión alguna nos indicara el género de muerte. Confieso, amigo Watson, que después del descubrimiento quedé más intrigado que nunca. Había descubierto el secreto del ritual, había hallado el cadáver del mayordomo, pero ¿quién era el asesino? ¿Y qué papel jugaba en el drama la doncella Howells? Y, sentándome en un tonel, procuré aislarme de todo y quedar a solas conmigo mismo. Ya conocéis mi sistema. Cuando me encuentro en un caso de estos, procuro perder mi personalidad y tomar las de las personas que han intervenido directamente en los sucesos. Y analizo cómo obraría siendo de igual modo que ellos y encontrándome en idénticas circunstancias. Así hice en aquella ocasión. Branton había sorprendido el secreto de un tesoro y, siguiendo las indicaciones marcadas en el ritual, llegó hasta la cueva. Ahora bien, la losa aquella era demasiado pesada para que la pudiera levantar un hombre solo. Debió tener un instante de vacilación. ¿A quién pedir ayuda sin peligro de ser descubierto? Entonces pensó en Raquel, la cual estuvo muy enamorada, y como todo hombre, por muchos disgustos que haya causado a una mujer, no cree que ésta deje de quererle. Debió hacer las paces con ella. Cuando llegó la noche, bajaron a la cueva, y entre los dos levantaron la losa. ¿De qué medios se valieron? Para saberlo, examiné con cuidado los leños diseminados alrededor. Uno de ellos, de cerca de 3 pies de largo, tenía una profunda hendidura en la punta, y algunos otros ofrecían señales de haber soportado un enorme peso. Indudablemente fueron introduciéndolos a manera de cuña, conforme levantaban la piedra, hasta dejar un espacio para pasar. Únicamente me quedaba el drama por reconstruir. Branton fue el único que bajó, y le entregó el contenido del cofre a Raquel, que esperaba junto al orificio. Algo muy trágico debió ocurrir entonces. En el alma de la joven surgieron los desdenes pasados, la amargura de aquel desamor, y apareció la venganza. Branton, que sin duda abusó de ella, estaba en su poder. No tenía más que retirar uno de los leños y la losa volvería a su posición natural, enterrando al mayordomo. También podía suponerse que únicamente la casualidad fuera la causa del crimen. Sin embargo, recordando el semblante espantado de Raquel y los ataques de histerismo que la obligaron a guardar cama, me ratifiqué en la primera de mis hipótesis. Por último, y esto demostraba una vez más la culpabilidad de la doncella, los objetos hallados en el saco del estanque constituían, sin duda, el contenido del cofre. De improviso, Musgrave me arrancó de mi ensimismamiento. «Estas monedas tienen la efigie de Carlos I», dijo, mostrándome una de ellas. Ya veis que no me había equivocado atribuyendo esa fecha al documento. Ajá, pues entonces me parece que vamos a hallar otra cosa de la misma época. Y saliendo de la cueva, subimos al despacho y volvimos a examinar los objetos hallados en el estanque. Cogiendo uno de ellos, los froté fuertemente contra las mangas y brilló intensamente. Recordaréis, dije a Musgrave, que el Partido Realista subsistió en Inglaterra hasta después de la muerte del rey, y que al huir los miembros de este partido dejaron muchos objetos preciosos con intención de volver a recogerlos cuando vinieran otros tiempos mejores. Mi amigo asintió. Sí,
Un antepasado mío, Sir Ralph Musgrave, fue uno de los más adictos caballeros de Carlos II. Muy bien, contesté. Ya está aclarado todo. Y tomando una entonación solemne, añadí: Querido Musgrave, tengo el honor de felicitaros por haber entrado en posesión de una reliquia que, aunque no tiene un gran valor intrínseco, es inapreciable desde el punto de vista artístico. ¿Qué queréis decir?, exclamó mi amigo con gran asombro. Yo, entonces, repuse dándole el pedazo de hierro oriniento. Aquí tenéis la antigua corona de los reyes de Inglaterra. ¿La corona? Sí, mirad el ritual. ¿A quién pertenece? Al que marchó. Esto se escribió después de la ejecución de Carlos I. Después dice: ¿a quién pertenecerá? Al que venga. Sin duda alguna, esta segunda parte se refiere a Carlos II. Ya veis que tengo razón asegurando que, en tiempos lejanos, esta diadema, que hoy parece de hierro, brilló con reflejos áureos sobre la frente real de los Estuardos. ¿Y cómo se hallaba en el fondo del estanque? Voy a explicároslo. Y comencé a desarrollar la larga serie de deducciones que hice en la cueva. La luna vertía su luz de plata sobre los campos y un silencio augusto se ensanchaba a nuestro alrededor cuando dije la última palabra. Entonces, ¿cómo no recobró Carlos II la corona cuando regresó a Inglaterra? Tal vez eso es lo único que no sabremos nunca. Probablemente, el antepasado vuestro, que conocía este secreto, se olvidó de dar la solución del documento que facilitaría el encuentro a sus descendientes. Desde entonces, el ritual fue transmitido de padres a hijos, hasta dar en manos de un hombre capaz de descubrir el tesoro, si bien a costa de su vida. Tal es, Watson, la historia del ritual de los Musgrave. La famosa corona consérvase en Arleston, pero la justicia se mezcló en el asunto y los Musgrave han tenido que pagar una fuerte suma para poseer esta corona. Respecto a la mujer, no se ha vuelto a oír hablar de ella. Seguramente consiguió salir de Inglaterra y refugiarse en algún país lejano, donde residirá oyendo eternamente la implacable voz de su conciencia. Fin de El ritual de los Musgrave.